Este es el motor Shimano EP801 y tiene cambio automático. Este es el SRAM Eagle Powertrain y también tiene cambio automático. En Shimano esta función se llama Auto Shift. En SRAM esta función se llama Auto Shift. En Shimano este cambio automático trabaja de forma coordinada con los grupos XT DI2 y también con el nuevo QS DI2, con transmisiones de 10 y 11 velocidades. Además, esta función de cambio automático también la encontramos en el nuevo motor EP6. En SRAM solamente hay una opción de motor y esta función de cambio automático es compatible con todo el ecosistema de las nuevas transmisiones T-Type que han presentado en 2023, con 12 velocidades. Y hasta aquí una pequeña pincelada de cómo es cada uno de estos motores y sus sistemas. No vamos a hacer una descripción pormenorizada de cómo funciona cada uno de ellos, porque en este vídeo lo que vamos a centrarnos principalmente es en sus cambios automáticos, en cómo funcionan y cuál ha sido nuestra experiencia con ellos. Y en lo primero que vamos a centrarnos es en la parte puramente física o más mecánica. El Shimano EP801 trabaja de una forma coordinada con una transmisión Link-Glide, de 11 velocidades en este caso concreto, al ser un XT DI2. Link-Glide significa que toda la transmisión se ha diseñado para trabajar de forma específica con una bicicleta eléctrica, en la que tenemos una tensión de cadena mayor durante mucho más tiempo. En concreto, esto lo observamos tanto en el casete como en la cadena. En el primero vemos que tiene unas guías talladas que lo que hacen es mover la cadena más despacio y de forma muy guiada, para que no se produzcan saltos bruscos. Y también, tanto casete como cadena son más robustos a nivel de construcción, para resistir mejor esos torques más altos y sostenidos. El casete, por tanto, es más pesado que un Hyperglide de los que se usan en otras bicis. Además, usan núcleos HG, y esto significa que la corona más pequeña que encontramos es de 11 dientes, y además la más grande es de 50. En el resto de componentes encontramos el cambio DI2, que es bastante similar a un XT mecánico y que está alimentado por un cable que va directamente a la batería central. Y lo que quizá más nos llama la atención es el mando, que también intenta parecerse bastante a los famosos Rapid 5 mecánicos de la marca, con sus dos palancas. En este caso tenemos dos pulsadores que al fin y al cabo son dos botones, pero que tienen un mini retroceso para darnos un feedback muy nítido y que nos dé también un poco la sensación de que estamos presionando una palanca. Y además tiene un tercer botón que no es que esté oculto, pero sí está muy bien integrado en su cuerpo y que sirve para cambiar el modo de cambio automático, algo que luego veremos más adelante. Y por supuesto, todas las funciones de cada uno de sus pulsadores y botones se pueden cambiar con la aplicación eTube. Este mando también va unido a la batería mediante un cable, aunque en el caso de esta Orbea se ha ocultado perfectamente por el interior del manillar. Su contrincante norteamericano, SRAM, ha trabajado mucho en las nuevas transmisiones T-Type para que trabajen de una forma óptima y muy coordinada ante potencias de pedalada muy altas y sostenidas, tanto si te llamas Nino Schurter y tienes unas piernas privilegiadas como él, o si en cambio vas a utilizar su motor Powertrain. Es por eso que los casetes X-Sync y su tallado lo que consiguen, según SRAM, es ralentizar el movimiento de la cadena en los puntos en los que sería más brusco, y junto al propio movimiento del cambio, en general, hacen un cambio más lento de lo que lo harían los SRAM anteriores. SRAM tiene una ventaja respecto a Shimano, y es que en este sentido no se ha diseñado para trabajar de forma conjunta con un casete para e-bike, sino que se ha diseñado para funcionar con todo el rango de productos T-Type, como he dicho anteriormente. Todos salvo uno, el más ligero de todos, el XXSL, que en un principio no se ha diseñado con las bicicletas eléctricas en mente. De esta manera tenemos un casete de 12 velocidades y un dentado 10-52, obviamente un rango superior al de Shimano. Su mando es el Pod Controller, que también es común al resto de grupos. Como es de esperar, todas las funciones de los botones se pueden configurar y cambiar con la aplicación Eagle Access. Tanto el Shimano como el SRAM necesitan que llevemos el motor encendido para funcionar y por tanto que tengamos batería. Si nos llegásemos a quedar sin nada de batería, pues no podríamos cambiar. En el caso de que esto llegara a suceder, de que nos quedáramos completamente vacíos, el SRAM nos dice que tiene una pequeña reserva de energía para poder cambiar al menos durante un par de horas. Y en caso de que incluso agotásemos esta reserva, podríamos utilizar la batería de la Teijar Rever
y ponérsela al cambio y al menos llegar a casa sin motor, pero sí pudiendo cambiar, cosa que en el Shimano no podemos hacer. Y hasta aquí la parte del hardware, la física. Ahora vamos a empezar con la que quizás más dudas nos genera y la más importante, cómo funciona cada uno de ellos. Según Shimano, para que la centralita decida cuándo cambiar, pues se basa principalmente en nuestra cadencia. Y estos datos los apoya también con la información del torque que vamos aplicando a las bielas y con nuestra velocidad. De esta manera lo que tiene es un valor de cadencia de referencia en función del cual toma estas decisiones, de manera que cuando aumentamos la cadencia baja piñones y cuando nuestra cadencia cae lo que hace es subirla. Ahora bien, lo que es la cadencia normal para una persona no es normal para otra persona y es el motivo por el que nos permite configurar lo primero de todo ese valor de referencia. Por ejemplo, imaginemos que lo tenemos configurado a 80. Esto no significa que cuando nuestra cadencia suba a 81 nos vaya a bajar un piñón y que cuando baje a 79 nos lo vaya a subir, sino que tenemos unos márgenes. Se trata de unos márgenes variables y en esta decisión es donde sí que intervienen el resto de información que comentaba, tanto nuestra potencia de pedalada como nuestra velocidad. Para intentar entenderlo un poco mejor voy a poner un ejemplo. Imagina que aumentas un poco tu cadencia, pero la bicicleta no necesariamente acelera, porque estás, por ejemplo, rodando por un terreno arenoso que no te permite acelerar mucho. Entonces, al aumentar la cadencia, la centralita debería bajar un piñón, pero como ha detectado que tu velocidad se ha mantenido, entonces no cambia, se mantiene en el mismo desarrollo. U otro ejemplo, imagina que vas pedaleando también a una determinada cadencia y el camino se inclina un poco, pero tú en lugar de acelerar las bielas, lo que haces es presionar con más fuerza. En este momento, como nuestra cadencia no varía, no debería subir un piñón, pero como la centralita detecta que estás imprimiendo más potencia a los pedales, entonces sí nos sube un piñón para que podamos subir con un pedaleo más ágil. Otra cosa que Shimano nos permite configurar es lo que ellos han llamado respuesta en subida y que hace referencia a la estabilidad del desarrollo. Para intentar entenderlo voy a poner otro ejemplo. Imagina que vas subiendo por una cuesta con muy poca pendiente y muy sostenida, en torno a un 3-4% de desnivel, y vas pedaleando a una cadencia de 85 pedaladas por minuto, pero tú lo llevas configurado a 80. Bien, en este caso, la centralita rápidamente debería bajarnos un piñón para devolvernos esas 80 pedaladas por minuto, ¿no? Pues con la respuesta en subida, si la llevamos configurada de una forma muy rápida, lo que va a suceder es que va a tardar muy poco en devolvernos esas 80 pedaladas por minuto en la que vamos a ir teóricamente más cómodos. Mientras que si lo llevamos configurado como muy estable, lo que va a pasar es que se va a esperar mucho más hasta producir el cambio. Va a dejarnos seguir con esas 85 pedaladas por minuto sin que llegue a cambiar, esperando a pequeñas variaciones, tanto en nuestra cadencia como en nuestra potencia y velocidad, para tomar la decisión de cambiar. Con todo esto lo que estamos viendo es que el Shimano es un sistema bastante complejo a nivel de algoritmo y también de cálculos, con la ventaja de que es bastante adaptativo tanto al escenario en el que estamos pedaleando como a las condiciones. Siguiendo con esta adaptabilidad, tiene dos modos de cambio automático predefinidos, A1 y A2. El primero de ellos está inicialmente diseñado para mountain bike y el segundo para un uso un poco más orientado al ciclismo urbano o a un uso simplemente más tranquilo. En lo que se diferencian los dos principalmente es en la cadencia de referencia y en la estabilidad. Y cuando ya estamos familiarizados con las personalizaciones que nos permite, podemos jugar mucho con ellos y crear dos perfiles, uno para el día a día y otro, por ejemplo, para rutas más tranquilas, o uno para esos días más tranquilos con los compañeros de ruta y otro para un uso más agresivo o simplemente pensado en la competición. Y lo bueno es que podemos alternarlos muy rápido con el tercer botón del mando que habíamos visto antes. SRAM, a la hora de explicar cómo funciona su sistema de cambio, pues solo nos habla de cadencia, aunque viendo cómo funciona, también entendemos que hay otros factores que entran en juego, como es, por ejemplo, la velocidad. De hecho, si nos fijamos en el sensor de velocidad de su rueda, junto al disco, encontramos una pieza con un total de 6 imanes dentro, que es algo muy superior a lo que estamos acostumbrados a ver que solo llevan un imán, y por tanto, con el objetivo de tener una lectura de nuestra velocidad más rápida y precisa. Al igual que en Shimano, en SRAM también podemos darle un valor de cadencia de referencia, aunque en este caso no podemos decirle un número concreto y exacto, sino que su menú nos da 7 posiciones prefijadas, una intermedia y a partir de ahí tenemos 3 positivas para cadencias altas y 3 negativas para cadencias bajas.
El SRAM, por tanto, es más simple y tiene menos precisión, aunque tiene la ventaja de que si queremos cambiar sobre la marcha podemos hacerlo de una forma muy sencilla con el mando, simplemente dejando pulsado el botón superior y ya a partir de ahí movernos entre estas configuraciones, aumentando o disminuyendo con los botones. Es así de sencillo. En Shimano, si quisiéramos variar estos valores de referencia, sobre todo la cadencia, tendríamos que acceder a la aplicación a través de nuestro móvil y la verdad que es un proceso un poco lento y que nos lleva bastante tiempo. Realmente nos da bastante pereza hacerlo sobre la marcha. Utilizando el SRAM, lo que hemos visto con nuestra práctica es que los modos positivos de cadencia lo que hacen es esperar más al momento en el que cambiamos, mientras que los modos negativos realizan el cambio mucho antes. Y en este segundo caso también es mencionable que, aunque lo hace más rápido, también es posible que cambie algunas veces antes de lo que nosotros lo hubiésemos hecho. En el SRAM, a diferencia de Shimano, no tenemos la opción de trastear y de configurar la estabilidad de cambio y por tanto encontramos su primera limitación, y es que somos nosotros mismos los que, jugando con estos valores de cadencia, los que tenemos que aprender a adaptarnos al propio cambio. Por tanto, el SRAM es más sencillo pero también menos adaptativo. Una función que sí encontramos en los dos a la vez y que es bastante parecida en cómo funcionan en cada uno de ellos es la de cambiar mientras no pedaleamos. Algo que a priori puede sonar un poco a ciencia ficción, pero que luego vemos que no es tan complejo. Simplemente lee nuestra velocidad, si estamos acelerando o frenando, y a través de unos movimientos independientes del plato va haciendo que toda la transmisión gire y por tanto suba o baje piñones, de manera que cuando volvemos a dar pedales ya tenemos engranado el desarrollo más lógico para ese momento y para esa velocidad. Esta función en Shimano se llama Free Shift y en el SRAM lo han llamado Coast Shift. Y como digo, funciona de una forma bastante parecida, con la única diferencia que Shimano nos permite configurar el desarrollo de inicio, es decir, una vez que vamos frenando, engrana una corona, en este caso la quinta, que es la que viene configurada de serie, de manera que cuando volvemos a arrancar sería un desarrollo bastante fácil de mover la bicicleta sin que vayamos atrancados y sin una cadencia excesiva, cosa que el SRAM no permite hacer. Y esta función de cambio mientras no pedaleamos, aunque pueda parecer algo innecesario, realmente cuando te acostumbras a ello ves que se utiliza más de lo que tú esperabas. Y es algo que incluso nos llega a llamar más la atención que el propio cambio automático como tal. Y es que hay muchas situaciones en las que simplemente nos dejamos caer, pero no podemos cambiar porque es un terreno técnico o estamos tomando una curva y nuestros pies chocarían con el suelo. Y cuando te das cuenta de lo útiles que son, ves que son situaciones que suceden más veces de las que te esperas. Y como digo, aquí es donde te das cuenta de que es una función realmente útil. Y luego hay una última función que también encontramos en ambos y que además también la han llamado igual, Override, que no es otra cosa que cuando tenemos configurado el cambio automático, lo estamos usando, nuestras pulsaciones de los botones o de las palancas hacen que el cambio funcione de una forma completamente normal, como si fuese manual, de manera que se antepone a las decisiones de su algoritmo, para que si no estamos de acuerdo con el desarrollo que llevamos engranado en un momento determinado, pues lo podamos cambiar de forma totalmente manual. Y ya una vez que hemos visto toda la parte de funcionamiento y la parte de mecánica, vienen las primeras preguntas un tanto incómodas, que serían ¿cuál de los dos es mejor o con cuál me quedaría? Pues la respuesta, como podéis imaginaros, es que depende. Depende principalmente del tipo de usuario que seamos, ya que si somos más experimentados o más novatos, es posible que tengamos preferencias hacia uno o hacia otro. Y una de las primeras cosas que sería importante puntualizar es que ninguno de los dos, tanto el Shimano como el SRAM, se han comportado de forma perfecta el 100% del tiempo, sino que no son perfectos y han cometido fallos, de manera que hemos visto que a veces nos engranan un desarrollo que no es el que nosotros hubiésemos elegido de forma manual. Pero sí hay que mencionar que es elogiable que para ser las primeras transmisiones automáticas del mercado ya logran un funcionamiento que realmente es muy bueno y que nos ha llegado a impresionar. Una prueba un poco anecdótica de lo que estoy diciendo es que cuando hemos dejado de usar estas bicicletas y hemos pasado a utilizar otras sin cambio automático, pues los primeros ratos con ellas realmente se nos olvidaba que había que cambiar, esperábamos a que lo hiciera sola. Y eso, como digo, aunque es una anécdota, es un poco la comprobación de que son cambios que realmente tienen una utilidad. Como ya he mencionado antes, el Shimano
es más adaptativo gracias a su complejidad y, por decirlo de una manera en la que humanizaríamos su comportamiento, es como más lanzado y más decidido. Realizando un mismo recorrido en comparación al SRAM, lo que hemos observado es que, aprovechándose de su mayor rapidez de funcionamiento, cambia con más frecuencia, llega a realizar más cambios. Y también es posible incluso que se llegue a equivocar más veces que el SRAM, pero al ser más rápido también corrige mucho más deprisa, y es por lo que al final nuestra calidad de pedaleo, nuestra tensión que vamos generando sobre la propia transmisión no se ve muy alterada. El SRAM es aparentemente un poco más simple y también tiene un cambio que a nivel mecánico trabaja un poco más lento, y siguiendo con estas cualidades humanas podríamos decir que es como más reflexivo. Cambia, se espera un poco a ver qué pasa, vuelve a cambiar, en función de lo que observa vemos que cambia o no. Es, como digo, un poco más lento a la hora de la toma de decisiones, o al menos es la sensación que nos transmite. Como consecuencia de esto, vemos que en un mismo recorrido el SRAM llega a cambiar menos veces. Al cambiar menos veces, esto implica que también minimiza la probabilidad de equivocarse, aunque pagando el precio, eso sí, de que a veces, o al menos en mayor frecuencia que con el Shimano, nos encontramos que pedaleamos con una cadencia un poco más lastrada o un poco más excesiva. Estas situaciones suceden durante tan solo uno o un par de segundos, pero es cierto que comparando uno con otro se llega a notar, especialmente cuando hacemos un uso más competitivo de la bicicleta. Pues bien, visto todo esto y volviendo a la pregunta inicial de con cuál nos quedamos, pues si somos un usuario experimentado, que ya llevamos muchos años montando en bicicleta y ya tenemos nuestras manías y nuestros vicios a la hora de cambiar, que por cierto pueden variar mucho en función de muchas situaciones y factores, como si estamos más cansados o menos, si estamos entrenando o simplemente estamos haciendo una ruta un poco más tranquila, pues bien, aquí el Shimano es verdad que reflejaría un poco mejor la forma en la que nosotros cambiamos, gracias a esa mayor adaptabilidad. Aunque eso sí, hay que tener en cuenta que para alcanzar un nivel de coordinación entre nosotros y la bicicleta muy alto, hay que experimentar mucho, hacer mucho ensayo-error con todas estas opciones que nos ofrece. E incluso habiendo explorado todas estas durante bastante tiempo, siempre tenemos la sensación de que quizá podríamos afinar un poco más. El Shimano, por tanto, si queremos no rompernos mucho la cabeza y no complicarnos la vida, podemos llevarlo configurado de serie y ya está, aunque no estaríamos aprovechando el 100% de sus posibilidades. Y para explorarlas hace falta, lo primero, un conocimiento un poco más profundo de cuáles son nuestros gustos, nuestras manías y qué queremos lograr, y lo segundo, paciencia, porque es algo que nos va a llevar un tiempo. Si somos unos bikers con una filosofía más hacia el lado recreativo y menos obsesionados con la competición y con el rendimiento, que en el sector de las bicis eléctricas nos atrevemos a decir que hay un alto porcentaje de personas con esta mentalidad, y no tenemos unas manías especialmente marcadas a la hora de cambiar y tan solo queremos que nuestra transmisión trabaje de una forma muy eficiente y muy suave, pues es cierto que el SRAM, gracias a su mayor simpleza, nos resulta bastante atractivo, sobre todo también porque no nos complica mucho la vida a la hora de buscar una configuración concreta y resulta sencillo de utilizar. Con el SRAM, explorar todas sus opciones y sus configuraciones y aprender a usarlas es realmente muy rápido y muy pronto encontramos cuáles son sus límites. Lo que precisamente más tiempo nos lleva es acostumbrarnos a estos límites y a predecir en el momento en el que van a llegar. Y una de las ventajas del SRAM respecto al Shimano, aunque cabe decir que en bicicletas eléctricas es menos crucial, es que tenemos unos casetes con un rango de desarrollos mayor. Por tanto, como conclusión de todo esto que acabo de decir, es que con el Shimano nos lleva bastante tiempo adaptarlo al 100% a nosotros, y con el SRAM, en cambio, ese tiempo lo dedicamos en acostumbrarnos nosotros a la propia transmisión. Y hasta aquí todo lo que ha sido nuestra experiencia con las dos transmisiones automáticas, tanto de Shimano como de SRAM. Ahora te toca a ti escribirnos aquí abajo un comentario diciéndonos cuál de las dos es la que más te gusta o la que te comprarías. Y no olvides que si quieres conocer datos más detallados sobre esta prueba, los puedes encontrar en nuestra web mountainbike.es. Un saludo.